Sí, ya estamos grabando. Bienvenidos, bienvenidas sean panas a una transmisión más. Leyendo la biblioteca de la medianoche de Matt Haig, siendo esta la décima o la décima primera transmisión. El día de hoy, de hecho, vamos a estar terminando con esta lectura. Que si siempre empiezo a esta hora, realmente me conecto conforme mis tiempos me lo permiten, entonces no hay un horario en específico. Eh, pero y más sin embargo, sí, así es, cambiamos de canal de YouTube porque tristemente murió el canal anterior, llegaron reclamos por derechos de autor. Sin embargo, hay un enlace aquí abajito con todas las lecturas que hemos hecho a lo largo de, pues, desde que hacemos estas grabaciones. Ya todo está enlazado a que si le das clic a la portada del libro, te va a mandar hacia el nuevo canal, se llama Panas Books, el libro de los panas. Pero bueno, vamos a comenzar. Vamos a estar retomando con este capítulo que se titula El triciclo. Vamos a ello. A medida que pasaban las semanas, Nora comenzó a sentir que empezaba a suceder algo realmente notable. Empezó a recordar aspectos de su vida que nunca había vivido. Por ejemplo, un día una persona a la que no había conocido en su vida raíz, supuestamente una amiga que al parecer había conocido durante la carrera y enseñaba también en la universidad, la llamó por teléfono y le propuso almorzar. Cuando Nora miró el teléfono y leyó en la pantalla Lara, le vino a la cabeza su apellido, Lara Bryan. Pudo imaginarla de pies a cabeza y de alguna manera supo que su pareja se llamaba Mo y que tenían un hijo, Aldous. Cuando se vieron confirmó todos esos datos. Ese tipo de déjà vus le ocurrían cada vez más. Sí, por supuesto cometió errores ocasionales como olvidar que Ash era asmático. Trataba de controlar su asma corriendo. ¿Desde cuándo tienes asma? Desde los 7 años. Ah, sí, es verdad. Pensé que habías dicho que era un eczema. Nora, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Es solo que tomé un poco de vino con Lara en el almuerzo y estoy un poco oída. Sin embargo, poco a poco esos deslices se hicieron menos frecuentes. Era como si cada día fuera una nueva pieza que encajase en un gran rompecabezas. Con cada pieza añadida se hacía más fácil intuir cómo serían las que faltaban. En todas las demás vidas no hacía más que buscar pistas y sentía que estaba perennemente actuando. Pero en aquella, cuanto más se relajaba, más cosas se le hacían evidentes. A Nora además le encantaba pasar tiempo con Molly. La acogedora anarquía que eran los juegos en su habitación o el delicado vínculo que se tendía entre ambas a la hora del cuento. Disfrutar de la genialidad mágica y sencilla de el tigre que vino a tomar el té o pasar el rato sin más en el jardín. Mira, mamá, decía Molly mientras pedaleaba en su triciclo un sábado por la mañana. Mamá, mira, ¿estás mirando? Muy bien, Molly, pedaleas estupendamente. Mamá, mira, mira, brum, brum. Vamos, Molly. Pero entonces, de repente, la rueda delantera del triciclo se atascó en la tierra, de un lado del césped, y el triciclo acabó en un macizo de flores. Molly se cayó y se golpeó la cabeza contra una piedra no muy grande. Nora acudió a la carrera, la levantó y escudriñó su rostro. Molly se había hecho daño, claramente. Tenía un rasguño en la frente y sangraba, pero no quería que le vieran la herida, aun cuando la barbilla le temblaba del susto. Estoy bien, dijo despaciosamente, con una voz frágil como la porcelana. Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Con cada bien, parecía que iba a llegar el llanto, pero la niña reculaba cada vez, tratando de contenerse. Pese a sus miedos nocturnos a los osos, Molly tenía un aguante que Nora no podía dejar de admirar, y le resultaba incluso inspirador. Aquel pequeño ser humano había salido de dentro de su cuerpo y de algún modo formaba parte de ella. Si esa niña escondía una fuerza oculta, Nora debía también albergarla. Perdonen. La abrazó. No pasa nada, cariño. Qué valiente es mi niña. No pasa nada. ¿Te sigue doliendo, amor? No, está bien. Es como en las vacaciones. ¿Como en las vacaciones? Sí, mami. Dijo un poco molesta porque Nora no lo recordase. El tobogán, ¿no te acuerdas? Oh, sí, claro, el tobogán. Sí, qué tonta es mami. Y de súbito, Nora sintió algo inédito por dentro. Un tipo de miedo, tan real como el que había sentido en el islote ártico, cara a cara con el oso polar. Un miedo a la que estaba sintiendo, al amor.
Una podía comer en los mejores restaurantes, tomar parte de todos los placeres sensuales, cantar en Sao Paulo ante 20,000 personas, recibir chaparrones de aplausos, viajar a los confines de la tierra, tener millones de seguidores en las redes, ganar medallas olímpicas. Pero nada de esto cobraba sentido sin amor. Pensó en su vida raíz y se dio cuenta de que el problema fundamental, lo que la había hecho tan vulnerable, era en realidad la ausencia de amor. Ni siquiera su hermano la había querido en esa vida. No quedó nadie, una vez muerto Voltaire. Ella no había amado a nadie y nadie la había amado a ella. Nora estaba vacía, como su vida misma. Caminaba de un lugar a otro fingiendo algún tipo de normalidad humana. Era un maniquí sintiente y desesperado abriéndose paso por una vida descarnada, desnuda. Y sin embargo, ahí mismo, en ese jardín de una casa de Cambridge, bajo un anodino cielo gris, sintió en ese instante el poder del amor, el poder terrorífico del preocuparse íntimamente por alguien y de que alguien se preocupe íntimamente por una. Es cierto que sus padres seguían muertos en esa vida, pero estaba Molly, estaba Ash, estaba Joe. Había toda una red de amor para detener su caída. Aún así, tuvo la profunda convicción de que todo ello, no obstante, tocaría pronto a su fin. Supo que, perfectas como parecían las cosas a su alrededor, algo no funcionaba. Ese algo que no funcionaba no podía corregirse, porque era la perfección misma. Todo estaba bien, pero ella no se había ganado aquello. Se había sumado a la película a mitad de la trama. Había agarrado el libro de la biblioteca, pero, en puridad, ese libro no le pertenecía. Observaba su vida como desde detrás del vidrio de una ventana. Empezó a sentirse una impostora. Quiso que aquella fuera su vida real. No la era, sin embargo, y deseó poder olvidarse de esa realidad. Lo deseó con toda su alma. «Mamá, ¿estás llorando?» «No, Molly, no, estoy bien. Mamá está bien. A mí me parece que estás llorando. Vamos a limpiarte». Más tarde, ese mismo día, Molly hizo un puzzle de animales de la selva. Nora se sentó en el sofá a acariciar a Platón, que se tumbó con la voluminosa y cálida cabeza apoyada en su regazo. Nora observó fijamente las historiadas piezas del juego de ajedrez. Allí seguía sobre el baúl de caoba. Le fue naciendo lentamente una idea, pero la apartó de su mente. Ese pensamiento, sin embargo, no tardó en aparecer de nuevo. Cuando Ash llegó de vuelta, Nora le dijo que quería ver a una vieja amiga de Bedford y que estaría fuera unas horas. Y pasamos al siguiente capítulo. Ya no está con nosotros. En cuanto Nora entró en la residencia de la tercera edad Hojas de Roble, antes siquiera de alcanzar el mostrador de recepción, vio a un señor anciano de aspecto frágil y gafas al que creía conocer de algo. Estaba manteniendo una conversación algo acalorada con una enfermera que parecía exasperada, como un suspiro hecho carne. «Me gustaría mucho salir al jardín, señorita», decía el señor. «Lo siento, pero hoy no se puede utilizar el jardín. Solo quiero sentarme en el banco a leer el periódico. Si se hubiera apuntado a la actividad de jardinería, no quiero hacer la actividad de jardinería. Quiero llamar a Davac. Todo esto es un error». Nora había oído a su antiguo vecino, el señor Banerjee, hablar sobre su hijo Davac en alguna ocasión, cuando ella le llevaba sus medicinas. Al parecer, su hijo le había estado presionando para que accediera a vivir en una residencia, pero el señor Banerjee insistía en quedarse en su casa. «No hay ninguna manera de que...» empezó a preguntar el señor Banerjee cuando se dio cuenta de que Nora lo miraba fijamente. «¿Señor Banerjee?» El anciano se quedó mirando a Nora confundido. «Sí, ¿qué quiere?» «Soy Nora, ya sabe, Nora Sid». Nora no se detuvo a reflexionar, aturdida de repente. «Soy vecina suya, de la avenida Bancroft». El anciano negó con la cabeza. «Creo que se equivoca, querida. No vivo ahí desde hace 3 años. Estoy seguro de que usted no ha sido vecina mía». La enfermera miró al señor Banerjee inclinando la cabeza como un cachorrito desorientado. «Quizá lo ha olvidado, señor Banerjee». «No», intervino rápidamente Nora, dándose cuenta de su error. «Tiene razón. Soy yo la que se confunde. Tengo problemas de memoria de vez en cuando. No he vivido nunca en la avenida Bancroft. Era otro lugar y otra persona. Lo siento». La enfermera y el anciano reanudaron su conversación mientras Nora recordaba el jardín del apartamento del señor Banerjee,
repleto de iris y de dedaleras. ¿Puedo ayudarle en algo? Ella se volvió hacia el recepcionista, un hombre pelirrojo de ademán pausado, piel moteada y suave acento escocés. Nora le explicó quién era y le dijo que había llamado antes por teléfono. El recepcionista se mostró algo confuso. ¿Dice usted que dejó un mensaje? El tipo tarareó algo en voz baja mientras buscaba su mensaje de correo electrónico. Sí, pero por teléfono. Llamé varias veces, pero no me lo agarraron, así que al final dejé un mensaje en el contestador. Pero también escribí el correo electrónico. Ah, de acuerdo, ya lo veo. Disculpe la confusión. ¿Ha venido a ver un pariente? No, dijo Nora. No es pariente. La conozco desde hace mucho. Ella sabe quién soy. Es la señora Elm. Nora intentó recordar el nombre. Louise Elm. Disculpe. Dígale que ha venido a ver la Nora. Nora Sid. Ella era era la bibliotecaria de mi escuela. Hazeldine. Pensé que quizá le gustaría charlar un rato. El hombre apartó la mirada de la pantalla y la clavó en Nora con un gesto de sorpresa apenas disimulado. En primer lugar, Nora pensó que quizá ella había entendido algo mal, o que Dylan le había dado algún dato erróneo aquella noche en la cantina, o quizá la vida de la señora Elm había discurrido por otros derroteros en esa otra existencia de Nora, aunque no se le ocurría cómo su decisión personal de trabajar o no en un refugio de animales podía haber modificado el futuro de la señora Elm en esta otra vida. No tenía mucho sentido. En ninguna de las dos vidas había estado Nora en contacto con la bibliotecaria desde sus años de escolar. ¿Qué ocurre?, preguntó Nora al recepcionista. Lamento muchísimo anunciarle que Louise Elm ya no está con nosotros. ¿Y dónde está? La señora Elm falleció hace 3 semanas. En un primer momento, Nora pensó que debía de tratarse de un error administrativo. ¿Está usted seguro? Sí, totalmente seguro, me temo. Oh, exclamó Nora. Realmente no sabía muy bien qué decir ni cómo sentirse. Se miró la bolsa de tela que llevaba colgada del hombro y que había viajado consigo en el asiento del copiloto. En ella transportaba el juego de ajedrez de su casa de Cambridge. Había planeado invitarla a jugar una partida y pasar un rato con ella. Lo siento, no tenía ni idea. La verdad es que hacía años que no la veía, ¿sabe? Muchos años. Pero alguien me dijo que vivía en esta residencia. Lo lamento de veras, dijo el recepcionista. No, está bien, no se preocupe. Solo quería darle las gracias por haberse portado tan bien conmigo. Ella murió en paz, mientras dormía. Nora sonrió y se retiró con un gesto cortés. Me alegro mucho. Gracias. Gracias por cuidar de ella. Bueno, me marcho. Adiós. Y el siguiente capítulo se titula Un incidente con la policía. Salió de nuevo a la calle Shakespeare con su bolsa de tela y su juego de ajedrez. No supo muy bien qué hacer. Notaba un cosquilleo por todo el cuerpo. No era un hormigueo, sino más bien una especie de tensión en la piel, como si el aire estuviera cargado de electricidad, algo que había sentido en otras ocasiones cuando estaba a punto de saltar de vida. Trató de ignorar la sensación física y caminó hacia donde recordaba haber dejado el coche. Pasó por delante del jardín delantero de su viejo apartamento en el número 33A de la avenida Bancroft. Vio a un hombre al que no conocía de nada salir del portal para sacar una bolsa de basura que tiró al contenedor de reciclaje. Pensé en la maravillosa casa en la que ahora vivía en Cambridge. No podía no compararla con aquel apartamento destartalado en una calle que estaba siempre sucia. El cosquilleo remitió un poco. Pasó por delante también, claro, de la antigua casa del señor Banerjee, la única de la calle que no había sido demolida y convertida en apartamentos, aunque tenía un aspecto muy diferente. El pequeño jardín delantero estaba descuidado y no había ni rastro de los tiestos de clemátides y balsáminas que Nora había regado el verano anterior, mientras el señor Banerjee se recuperaba de su cirugía de cadera. Sobre la acera vio 2 latas de cerveza aplastadas. Vio una mujer con melenita rubia y piel bronceada que caminaba en su dirección empujando un carrito de bebé doble. Parecía cansada. La reconoció. Era la dependiente de la tienda de periódicos que la había atendido el día que decidió morir. La que había parecido absolutamente feliz y relajada. Carrie Ann. Ella no había visto a Nora porque uno de los niños de coloradas mejillas lloraba desconsoladamente,
y ella estaba intentando apaciguarlo agitándole en la cara un dinosaurio de plástico. Jake y yo éramos como conejos, pero bueno, llegó el momento de parar. 2 diablillos tenemos, pero merece la pena, ¿sabes? Es que una se siente completa. Mira, te enseño una foto. En ese instante, Carrie Ann levantó la mirada y vio a Nora. Yo a ti te conozco, ¿verdad? Te llamabas Nora, ¿no? Sí. Hola, Nora. Hola, Carrie Ann. ¿Te acuerdas de cómo me llamo? ¡Guau! Te admiraba tanto en el colegio. Lo tenías todo. ¿Llegaste a ir a los Juegos Olímpicos? Sí, más o menos, en una de mis vidas. Pero no era lo que quería hacer. Aunque en realidad eso nunca lo sabe una. ¿No crees? Carrie Ann la miró momentáneamente desorientada. Su hijo tiró al suelo el dinosaurio de plástico que aterrizó junto a una de las latas aplastadas. Sí, claro. Nora recogió el dinosaurio, mirándolo de cerca, se dio cuenta de que era un estegosaurio, y se lo entregó a Carrie Ann, que sonrió agradecida y retomó su camino, enfilando la entrada de la casa que había pertenecido al señor Banerjee. El niño decidió entonces dar rienda suelta a su rabieta. Adiós, se despidió Nora. Sí, adiós. Nora se preguntó qué diferencia habría entre esas dos vidas, que habría llevado al señor Banerjee a mudarse a la residencia a la que estaba decidido a no ir nunca. ¿Era ella la única diferencia entre un señor Banerjee y el otro? ¿En qué radicaba esa diferencia exactamente? ¿Qué había hecho Nora? ¿Hacerle una compra por internet? ¿Recogerle la receta y llevarle medicinas unas cuantas veces? No infravalores nunca la gran importancia de las cosas pequeñas. No lo olvides nunca, le había dicho la señora Elm. Nora se quedó contemplando la ventana de su antiguo apartamento. Se recordó a sí misma en su vida raíz, planeando entre la vida y la muerte en su dormitorio. Equidistante, sí. Por primera vez, Nora se preocupó por sí misma como si fuera otra persona. No otra versión de sí misma, sino una persona distinta. Como si al final, tras atravesar tantas experiencias de vidas propias, se hubiera convertido en alguien capaz de compadecerse de su anterior yo, y sin caer en la autocompasión, pues ahora era una persona distinta. Alguien apareció en su ventana, una mujer que no era ella, con un gato en brazos que no era Voltaire. Eso esperó, al menos, que no fuera Voltaire cuando empezó a sentirse de nuevo un poco débil y mareada. Se dirigió al centro de la ciudad, paseó por la calle principal. Sí, era distinta ahora, era más fuerte. Había descubierto un manantial nuevo en su interior, cosas que quizás jamás habría conocido si no hubiese cantado en un estadio lleno de gente, o si no se hubiera visto obligada a ahuyentar a un oso polar, o si no hubiera sentido tanto amor, tanto miedo y tanto valor. Había revuelo a las puertas de una farmacia de la cadena Boots. 2 chicos habían sido detenidos por la policía y junto a ellos un guardia jurado hablaba por un walkie-talkie. Nora reconoció a uno de los chicos. ¿Leo? Uno de los agentes de policía le invitó a apartarse con un gesto. ¿Quién es usted?, preguntó el chico. Yo... Nora cayó en la cuenta de que no podía responder tu profesora de piano. Se le ocurrió preguntar una cosa, aunque fuese una locura, dado lo delicado de la situación. ¿Tú das clases de música? Leo miró al suelo mientras le ponían las esposas. Yo no he dado clases de música en mi vida. Su voz ya no sonaba barbucona. El agente de policía empezaba a irritarse. Por favor, señorita, déjenos trabajar. Pero es un buen chico, dijo Nora. Por favor, no sean muy duros con él. Bueno, este buen chico acaba de robar cosas por valor de 200 libras en esa farmacia. Además llevaba un arma escondida. ¿Un arma? Una navaja. No, tiene que haber algún error. No, no es ese tipo de chico. ¿Has oído?, le dijo el agente a su compañero. Aquí la señorita cree que nuestro amigo Leo Thompson no es ese tipo de chico. El otro agente no pudo reprimir una carcajada. Este niño está metiéndose en problemas continuamente, comentó. Ahora, por favor, insistió el primer agente, déjenos trabajar. Por supuesto, dijo Nora. Por supuesto. Leo, haz todo lo que te digan. Unos años antes, la madre de Leo, Dorvin, se había presentado en teoría de cuerdos para comprarle a su hijo un teclado barato. Le preocupaban sus andanzas en el instituto, como él había dicho alguna vez que le interesaba la música, la madre quería que recibiese clases. Nora le explicó que ella tenía un teclado eléctrico y que sabía tocar, aunque no tenía formación como profesora.
Doreen se excusó diciendo que no podría pagar mucho, pero al final llegaron a un acuerdo. Nora había disfrutado bastante enseñando a Leo, cada martes a la noche, la diferencia entre los acordes de séptima mayor y menor, y siempre le había parecido que era un buen chico con ganas de aprender. Doreen se había dado cuenta de que Leo había empezado a frecuentar malas compañías. Cuando empezó con la música comenzó a irle mejor, también en otros aspectos de la vida. Súbitamente ya no tenía roces con los profesores y era capaz de tocar de Chopin a Scott Joplin, pasando por Frank Ocean, John Legend o Rex Orange County, dedicando a todos los tipos de música el mismo esmero y la misma constancia. Nora recordó algo que la señora Elm le había dicho en una de sus primeras visitas a la biblioteca de la medianoche. Cada vida está conformada por muchos millones de decisiones, algunas importantes, otras banales. Cada vez que se elige una opción en lugar de otra, se produce un resultado diferente, una variación irreversible, que a su vez conduce a otras variaciones. En esa línea temporal concreta en la que ella había estudiado un máster en Cambridge y se había casado con Ash y tenía una hija, no había trabajado en teoría de cuerdas el día en que 4 años antes, Doreen y Leo pasaron por allí. En esa línea temporal, Doreen no daba con una profesora de música cuya tarifa pudiera pagar, así que Leo no llegaba a dedicar a la música el tiempo suficiente para darse cuenta de que tenía talento. Nunca se sentó codo con Nora, un martes por la noche, cultivando una pasión que luego llevaría consigo a su propia casa, donde llegaría a componer sus propios temas. Nora se sintió débil. No solo notó cosquilleos y electricidad, sino algo más intenso, la sensación de caer en un vacío, a la cual acompañó un oscurecimiento de la visión. La sensación de que había otra Nora lista para entrar al terreno de juego, en el momento en que ella salía al banquillo. Su mente comenzó a rellenar los huecos, en busca de una razón perfectamente legítima que explicase su excursión a Bedford de aquel día, y se mostró dispuesta a completar cualquier tipo de ausencia, como si la Nora anterior no se hubiera marchado nunca. Nora sabía que quería decir todo aquello y se preocupó. Se alejó de Leo y de su amigo, que ya eran conducidos al coche patrulla. Todo Bedford contemplaba la escena y Nora apretó el paso en dirección al aparcamiento donde había dejado el coche. Esa es una buena vida, esa es una buena vida, esa es una buena vida. Siguiente capítulo. Una nueva manera de mirar. De camino al coche, Nora pasó por delante de la abigarrada decoración roja y amarilla de la cantina, estridente como la migraña de una resaca de tequila. Pasó también por delante de teoría de cuerdas, que estaba cerrada, con un cartel manuscrito pegado en la puerta que decía lo siguiente: ¡Ay, mísero de mí! Teoría de cuerdas no puede continuar desarrollando su actividad comercial en este local. Han subido el alquiler y no nos lo podemos permitir. Gracias a todos nuestros leales clientes. Habría querido abrir 8 días a la semana, pero amigos, las respuestas se las lleva el viento. Solo Dios sabe qué será de mí sin ustedes, pero seguiré adelante, con ustedes o sin ustedes. Era exactamente el mismo texto que había leído con Dylan. A juzgar por la fecha manuscrita en rotulador por Neil, el cartel se había colgado 3 meses atrás. Sintió tristeza porque teoría de cuerdas había sido un lugar importante para mucha gente. Aún así, Nora había dejado de trabajar allí cuando empezaron los verdaderos problemas. Bueno, creo que yo vendí un montón de teclados eléctricos y unas cuantas guitarras estupendas también. Siendo unos niños, tanto ella como Joe solían hacer chistes sobre su ciudad natal, como suelen hacer los adolescentes, y decían que la cárcel de Bedford era en realidad la sección de máxima seguridad de la cárcel real, que era la ciudad al completo, de la que había que aprovechar cualquier oportunidad para escapar. Sin embargo, había salido el sol. Conforme se iba acercando a la estación, donde había aparcado su coche, parecía que hubiera estado mirando mal su ciudad todos aquellos años. Cuando pasó por delante de la estatua de John Howard, reformador del sistema penitenciario británico en la plaza St. Paul, se maravilló ante lo que tenía delante de sus ojos, como si lo viera por primera vez. No es el objeto que uno mira lo importante, sino lo que ve en él. Nora viajó de vuelta a Cambridge, cómodamente arropada en los interiores de su lujoso Audi, que despedía embriagadores aromas a vinilo, plástico y otros materiales sintéticos, zigzagueando en la ajetreada carretera. Los coches la adelantaban o quedaban atrás, como vidas olvidadas, y Nora deseó íntimamente haber podido ver a la señora Elma,
la real, antes de su muerte. Habría sido estupendo haber jugado una última partida de ajedrez. Pensó también en el pobre Leo, que estaría esperando en el diminuto calabozo sin ventana de la comisaría de Bedford a que su madre, Doreen, fuera a sacarlo de allí. Esa es la mejor vida, se dijo a sí misma con cierta desesperación. Esa es la mejor vida, me quedo con ella. Esa es la vida ideal para mí. Esa es la mejor vida, es esta. Pero sabía que ya no le quedaba mucho. Siguiente capítulo. Las flores tienen agua. Aparcó frente a la casa y corrió al interior. Platón se acercó a ella silenciosamente para saludarla, meneando la cola, feliz. «Hola», preguntó desesperada. «¿Ash? ¿Molly?» Necesitaba verlos. Sabía que no le quedaba mucho tiempo. Sentía que la biblioteca de la medianoche la estaba esperando. «¿Estamos afuera?», informó Ash con tono alegre desde el jardín trasero. Nora atravesó la casa para encontrarse con Molly subida de nuevo en el triciclo, absolutamente amedrentada por su accidente aún reciente, mientras Ash removía la tierra ante un macizo de flores. «¿Cómo ha ido esa visita?» Molly se bajó del triciclo y echó a correr hacia ella. «Mamá, te echaba de menos. ¿Sabes que ahora monto muy bien en el triciclo?» «¿De verdad, mi amor?» Nora estrechó a su hija entre los brazos, cerró los ojos e inhaló el aroma de su pelo. Le llegaron fragancias a perro, a suavizante y a infancia. Esperó que la maravilla de todo aquello la ayudase a mantenerse en esa vida. «Te quiero, Molly. Quiero que lo sepas. Por los siglos de los siglos. ¿Entiendes?» «Sí, mami. Pues claro. Y también quiero mucho a tu papá. Todo va a salir bien porque, pase lo que pase, siempre tendrás a papá y también a mamá. Aunque quizá yo no esté presente de la misma manera, razonó en un instante que solo había una verdad que Molly debía conocer. «Te quiero». Molly le dirigió una mirada de preocupación. «¿Te has olvidado de Platón?» «Bueno, a Platón lo quiero mucho también, claro. ¿Cómo iba a olvidarme de él? Platón lo sabe. ¿Verdad, Platón? Platón, te quiero». Nora trató de recobrar la compostura. Les pase lo que les pase, alguien los cuidará, alguien los querrá. Se tienen además el uno al otro. Serán felices, pensó. Ash se les acercó con los guantes de jardinería puestos. ¿Estás bien, Nor? Te veo un poco pálida. ¿Ha pasado algo? Ay, luego te cuento. Ya después de que la acostemos. Vale. Van a entregar un paquete. Estate atenta por si tocan. Sí, claro, no te preocupes. Entonces Molly preguntó si podría sacar la regadera y Ash le explicó que como había estado lloviendo mucho no hacía falta regar, porque el cielo había estado cuidando de las flores. Las flores estarán bien, están cuidadas, las flores tienen agua. Esa frase hizo eco en la mente de Nora. Estarán bien, están cuidadas. Y entonces Ash propuso ir al cine esa noche, o algo así, y dijo que ya habían hablado con la canguro. Nora lo había olvidado completamente y lo único que hizo fue sonreír. Intentó con todas sus fuerzas aferrarse, estar, pero no. Iba a ocurrir, ocurría ya. Cada recoveco de su alma sabía que no podía hacer nada por evitarlo. Siguiente capítulo. Sin pista de aterrizaje. ¡No! Era inconfundible. Ya había pasado. Estaba de vuelta en la biblioteca de la medianoche. La señora Elm se encontraba sentada al ordenador. Las bombillas se balanceaban de un lado a otro y titilaban con un parpadeo arrítmico. «Nora, para, tranquila, sé buena chica. Tengo que arreglar esto». Cayeron volutas de polvo desde unas fisuras que empezaban a abrirse en el techo y que se extendían como telarañas a una velocidad sobrenatural. Hubo un rumor de destrucción inminente, en proceso, el que Nora trató de hacer oídos sordos, abrazada a su tristeza y su ira. «Tú no eres la señora Elm. La señora Elm está muerta. ¿Estoy muerta yo también?» «Ya hemos pasado por esto antes, Nora. Ahora que lo mencionas, no obstante, es posible que estés a punto de morir. Sí». «¿Por qué me he ido de la vida en que estaba? ¿Por qué no sigo allí? Empezó a notar que iba a ocurrir, pero no quería. Tú me dijiste que se encontraba una vida en la que quisiera vivir, en la que de verdad quisiera vivir. Terminaría convirtiéndose en mi vida. Dijiste que me olvidaría de este puñetero sitio.
Dijiste que podía encontrar la vida que quería. Esa era la vida que quería. Esa era. Momentos antes estaba en el jardín de su casa con su marido, Ash, con su hija Molly, con su perro, Platón, un jardín que bullía de vida y de amor. Quiero volver. Ya sabes que no funciona así. Llévame a la variación más cercana. Dame la variación más cercana a esa vida. Por favor, señora Elm. Tiene que ser posible. Tiene que haber una vida en la que voy a tomar café con Ash, en la que están Molly y Platón, pero en la que yo hago algo levemente distinto. Una vida que sea, pues, técnicamente diferente. Una vida en la que elijo un collar distinto para Platón o, no sé, en la que hago pilates en vez de yoga, en la que doy clase en un college distinto de Cambridge, o seguir más atrás en la que el día de la cita no pido café sino té. Esa vida. Por favor, lléveme a esa vida en la que tengo esas cosas. Por favor. Quiero una de esas vidas, por favor. Del ordenador comenzó a salir humo. La pantalla se apagó. El monitor se descuajaringó en pedazos. No lo entiendes, dijo la señora Elm derrotada, derrumbándose sobre su silla de oficina. Pero así es como funciona, ¿no? Yo elijo algo de lo que me arrepiento, algo que habré querido hacer de manera diferente, y luego usted busca el libro, yo lo abro y vivo esa vida. Así es como funciona la biblioteca, ¿no? No es tan sencillo. ¿Por qué? ¿Hay algún problema con los saltos, como lo que ocurrió la otra vez? La señora Elm la miró con ojos tristes. Es más que eso. Siempre existía la posibilidad de que tu vieja vida terminase. Te lo dije, ¿verdad? Querías morir y era posible que eso ocurriese. Sí, pero dejó claro que lo único que necesitaba era un lugar a donde ir. Tendrás que aterrizar en algún sitio, en otra vida. Esas fueron sus palabras exactas. Lo único que necesitaba era pensarlo bien, elegir la vida correcta y... ya lo sé. Pero las cosas no han salido así. Ahora el techo empezaba a caerse a trozos, como si la escayola fuera el glaseado de un pastel. Nora se percató de algo aún más perturbador. Desde una de las luces voló una chispa que aterrizó en un libro. El libro estalló repentinamente en una llamarada que a su vez prendió otro libro. En cuestión de segundos todo un estante estaba en llamas, y los libros se quemaban como impregnados en gasolina. Una especie de río ámbar enfurecido y abrasador. Acto seguido, otra chispa describió una parábola hacia otro estante que también se incendió. En ese momento, un gran pedazo de techo cayó ante los pies de Nora, levantando una nube de polvo. ¡Bajo las mesas! ¡Vamos! Nora se agachó y siguió a la señora Elm, que gateaba, hasta quedar las dos arrodilladas y con la cabeza gacha, bajo el tablero del escritorio. ¿Por qué usted no puede parar esto? Es una reacción en cadena. Esas chispas no son aleatorias. Los libros quedarán destruidos, y luego inevitablemente el lugar entero se vendrá abajo. ¿Por qué? No lo entiendo. Estaba en la vida que quería, la única que me servía, la mejor de las que he encontrado aquí. Ese es el problema, dijo la señora Elm, asomándose nerviosa entre las patas de la mesa mientras cada vez más estantes ardían y caían cascotes alrededor. Esa vida seguía sin bastarte. Mira. ¿El qué? Tu reloj. Míralo. Nora lo miró. No vio nada raro en un primer instante, pero luego sucedió. Su reloj comenzaba de nuevo a comportarse como un reloj. Los dígitos de la pantalla comenzaron a moverse. Medianoche, 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos. ¿Qué está pasando?, preguntó Nora, segura de que fuese lo que fuese no era nada bueno. El tiempo, eso es lo que está pasando precisamente. ¿Cómo vamos a salir de aquí? 9 segundos, 10 segundos. No hables en plural, dijo la señora Elm. Yo no puedo. Cuando la biblioteca desaparezca, desapareceré con ella. Existe una oportunidad de que tú escapes, aunque no te queda mucho tiempo, no más de 1 minuto. Nora había perdido ya a una señora Elm y no quería perder a esta también. La señora Elm se dio cuenta de lo asustada que estaba. Escucha, yo formo parte de esta biblioteca, pero la biblioteca a su vez forma parte de ti. ¿Lo entiendes? No es que tú existas gracias a ella, es al revés. ¿Recuerdas lo que dijo Hugo? Esa es la simplificación que tu cerebro hace de la extraña y variopinta realidad del universo. Esa es la traducción de tu cerebro hace de otra cosa.
de otra cosa peligrosa y decisiva. Sí, eso lo entiendo. Tú no querías esa vida, eso estaba claro. Era la vida perfecta. ¿En serio lo sentías así? ¿Todo el tiempo? Sí, o sea, quería a Molly. Habría querido a Ash, pero supongo que quizá no era mi vida, claro. No la había construido yo. Me había metido en la piel de otra persona. Me hicieron una fotocopia y me colocaron en la vida perfecta, pero no era yo. 15 segundos. No quiero morir, insistió Nora, elevando una voz contundente pero a la vez frágil. La señora Elm la miró fijamente con los ojos muy abiertos. En ellos brillaba la llama de una idea. Tienes que salir de aquí. No puedo. Esa biblioteca es infinita. En cuanto puse el pie en ella, la entrada desapareció tras de mí. Pues tendrás que encontrarla de nuevo. ¿Cómo? La puerta no está. ¿Quién necesita una puerta cuando tienes un libro? Los libros se están quemando. Hay uno que no se quemará. Ese es el que tienes que encontrar. ¿El libro de los arrepentimientos? No, dijo la señora Elm casi riendo. Ese es el que menos falta te hace ahora mismo, y será ya ceniza de todos modos. Fue posiblemente el primer libro en arder. Tienes que buscar por ahí, dijo ella señalando hacia su izquierda, a un caos de fuego y escombros. Es el pasillo número 11, tercer estante desde abajo. El techo se va a hundir. 21 segundos, 22, 23. ¿No lo entiendes, Nora? ¿El qué? Todo encaja. Has vuelto aquí esta vez no porque querías morir, sino por todo lo contrario. Quieres vivir. La biblioteca no se derrumba porque quiera matarte, sino porque está dándote la opción de regresar. Ha ocurrido algo perentorio, finalmente. Has decidido en efecto que deseas vivir. Pues ve. Vamos, ve y vive mientras tengas la oportunidad. Pero, ¿y usted? ¿Qué va a ocurrirle a usted? No te preocupes por mí, dijo. Te prometo que no sentiré nada de nada. Y entonces le dijo a Nora lo mismo que la auténtica señora Elm cuando la abrazó en la biblioteca del instituto, el día que su padre murió. Las cosas irán mejor, Nora. Todo estará bien. La señora Elm asomó una mano y tentó la superficie de escritorio, buscando algo que debía estar ahí. Un segundo después entregaba a Nora una pluma estilográfica de color naranja, como la que Nora había tenido en el colegio, aquella en la que se había fijado hace una barbaridad de tiempo. Vas a necesitar esto. ¿Por qué? Porque este libro no está escrito aún, y tienes que ponerte a ello. Nora agarró la pluma. Adiós, señora Elm. Un instante después, un trozo enorme de techo cayó y se hizo añicos sobre la mesa. Ambas se vieron inmersas en una espesa nube de polvo de escayola. 34 segundos. 35. Ve, ordenó la señora Elm entre toses. Vive. Seguimos con la lectura. El siguiente capítulo se titula No te atrevas a rendirte, Nora Sid. Nora se centró en la niebla de polvo y humo en la dirección que le había indicado a la señora Elm, mientras el techo seguían cayendo cascotes y trozos de escayola. Costaba respirar y ver, pero al final se las arregló para mantener la cuenta de los corredores. Le caían en el pelo chispas que saltaban desde las bombillas. El polvo se le acumulaba en la garganta, provocándole fuertes arcadas. Aún en esa niebla pulvurulenta distinguió que la mayoría de libros estaban en llamas. De hecho, ninguna de las estanterías parecía haber salido indemne. El calor tenía una especie de corporeidad. Algunas de las primeras estanterías en incendiarse habían quedado reducidas a un montón de cenizas. En el instante en que alcanzó el 11º pasillo, cayó sobre ella un cascote con tanta fuerza que la tiró contra el suelo. El trozo de techo la tenía inmovilizada. Notó que la pluma se le escapaba de la mano y rodaba lejos. El primer intento de librarse fue infructuoso. Ya está. Voy a morir, lo quiera o no. Voy a morir. La biblioteca parecía una ciudad bombardeada. 41 segundos. 42. Lo supo con toda seguridad una vez más. Iba a morir allí, mientras todas sus vidas posibles le eran arrebatadas ante sus ojos. Entonces, sin embargo, lo vio.
Un rayo de luz entre las nubes negras. Un poco más allá, en el 11º corredor, en uno de los estantes, el tercero desde abajo. Había una isla a la que el fuego, que consumía ya todos los demás libros, pareció no poder acceder. No quiero morirme. Tenía que esforzarse un poco más. Tenía que querer la vida que siempre pensó que no quería, porque al igual que la biblioteca formaba parte de ella, le pertenecían también todas las demás vidas. Quizá no sintiera todo lo que había sentido en esas vidas, pero sabía que tenía la capacidad. Quizá perdió esas oportunidades concretas que la llevarían a convertirse en nadadora olímpica, o en una gran viajera, o en propietaria de un viñedo, o en una estrella de rock, o en una glacióloga salvadora del planeta, o en profesora en Cambridge, o en madre, o en 1 millón de otras cosas distintas. Pero ella seguía siendo, de alguna manera, todas esas personas. Todas eran ella. Nora podría haber sido esas personas asombrosas, pero eso no la deprimía ya, cosa que sí ocurría antes. Al contrario, le resultaba inspirador, pues ahora veía el tipo de cosas que podía hacer cuando se ponían manos a la obra. Concluyó que en realidad la vida que había estado viviendo tenía su propia lógica. Su hermano estaba vivo, Izzy estaba viva, y ella había ayudado a un tipo a no meterse en problemas. Lo que a veces uno cree una trampa es en realidad un truco de la mente. No necesitaba un viñedo ni un atardecer californiano para ser feliz. Ni siquiera necesitaba una casa grande y una familia perfecta. Solo necesitaba potencial. Ella, de ser algo, era potencial. Se preguntó por qué nunca lo había entendido de esa manera. Escuchó la voz de la señora Elm desde debajo de la mesa en algún lugar a sus espaldas, sobreponiéndose al fragor reinante. No te rindas. No te atrevas a rendirte, Nora Sid. Nora no quería morir. Y no quería vivir otra vida que no fuera la suya propia. Esa vida podría ser quizá una trinchera embarrada. Pero era su trinchera embarrada. Una trinchera embarrada y hermosa. 52 segundos. 53. Nora se retorcía. Trataba de hacer fuerza y resistir el peso que la aplastaba contra el suelo. Pasaban los segundos. Por fin, con un esfuerzo titánico que le quemó los pulmones, consiguió ponerse en pie de nuevo. Gateó por el suelo y encontró la estilográfica, cubierta ya por una espesa capa de polvo. Corrió a continuación a través del humo plagado de partículas hasta llegar al 11º pasillo. Ahí estaba, el único libro que no se había quemado. Ahí seguía, sus pastas de un verde perfecto. Parpadeando mucho por el calor, usó la yema del índice para tirar con delicadeza de la parte superior del lomo y extrajo el libro del estante. A continuación hizo lo de siempre. Lo abrió y buscó la primera página, pero había un problema. No había primera página, y no había ni una sola palabra escrita en todo el libro. Estaba completamente en blanco. Como los otros libros, era el libro de su futuro. Pero a diferencia de aquellos, en ese futuro no estaba aún escrito. Así que esa era su vida raíz, una página en blanco. Nora se quedó quieta un momento, con su vieja pluma escolar en la mano. Había pasado casi 1 minuto desde la medianoche. El resto de libros de la estantería habían terminado hechos cenizas y la bombilla que colgaba sobre su cabeza en ese momento parpadeaba entre el polvo, iluminando tenuemente el techo resquebrajado. Les cayó al entorno al cable que alimentaba la bombilla. Más o menos tenía la forma de Francia. Parecía estar a punto de caerle sobre la cabeza. Nora le quitó la tapa a la pluma y apoyó el libro abierto contra la pila carbonizada de estantes. El techo crujió. No tenía mucho tiempo. Empezó a escribir. Nora quería vivir. Terminó y esperó un instante. Para su frustración no ocurrió nada. Recordó lo que la señora Elm le había dicho una vez. Querer es una palabra muy curiosa. Querer implica carencia. Así que tachó lo que había escrito y lo intentó de nuevo. Nora decidió vivir. Nada. Lo intentó de nuevo. Nora tenía ganas de vivir. Nada tampoco, aún subrayando la palabra vivir. La rodeaban la ruina y el caos. El techo se caía a trozos, aplastándolo todo, convirtiendo cada uno de los estantes en un montón de polvo asfixiante. Se dio la vuelta y se asomó para mirar a lo lejos. Distinguió la figura de la señora Elm. Había salido de debajo del escritorio donde se había refugiado juntas y permanecía en pie, quieta, sin ningún miedo. De repente desapareció completamente en una nube. El techo se había derrumbado a lo largo y ancho del edificio, ahogando los restos de fuego, enterrando los montones de madera y papel quemados. Nora se asfixiaba. No veía ya nada en absoluto.
Sin embargo, la parte de la biblioteca donde ella se encontraba resistía, y ella seguía en pie. En cualquier momento todo desaparecería, lo sabía. Dejó de estrujarse la cabeza y en su exasperación escribió lo primero que se le ocurrió, algo que sentía dentro de ella como un rugido silencioso pero desafiante, que podría imponer a cualquier impulso destructor externo. La única verdad que poseía, una verdad de la que ahora estaba orgullosa y que le hacía sentir complacida. Una verdad que no solo había aceptado, sino que había acogido en su seno de brazos abiertos. Con cada ardiente molécula de su ser. Una verdad que graveteó apresurada pero con firmeza, presionando profundamente con el plumín sobre el papel, en letras mayúsculas, en tiempo presente, en primera persona. Una verdad que era principio y semilla de todo lo posible. Una maldición antigua y una bendición presente. Dos palabras sencillas que contenían todo el poder y el potencial de un multiverso. Estoy viva. Con ello la tierra tembló con furia y los pocos restos que quedaban de la biblioteca de la medianoche se disolvieron en el polvo. Siguiente capítulo. Despertar. Al minuto y 27 segundos después de la medianoche, Nora Sidem emergió de vuelta a la vida y lo celebró vomitando sobre su edredón. Viva, aunque a duras penas. Asfixiada, exhausta, deshidratada, luchando, temblando, delirando, con una pesada opresión en el pecho, con un agudo dolor de cabeza. Jamás en la vida se había sentido tan mal, y sin embargo eso era vida. Y la vida era exactamente lo que ella quería. Le fue difícil, casi imposible levantarse de la cama, pero sabía que tenía que recuperar la posición vertical. Lo logró sin saber muy bien cómo. Agarró su teléfono, pero le pesaba muchísimo. Se le escurrió de entre las manos y cayó al suelo fuera de su vista. ¡Socorro! Gritó y salió tambaleándose de la habitación. El pasillo parecía inclinarse de un lado a otro como el de un barco en una tempestad. Llegó a la puerta de la casa sin desmayarse, tiró del cerrojo y por fin, con gran esfuerzo logró quitarlo. «Por favor, que alguien me ayude». Apenas se dio cuenta de que seguía lloviendo cuando salió con su pijama manchado de vómito, pasando por el lugar desde el que Ash le había anunciado hacía poco más de un día que su gato estaba muerto. No había nadie alrededor, no veía a nadie. Avanzó tambaleándose hasta la casa del señor Banerjee, trastabillando, vértigo tras vértigo. Acertó a tocar al timbre. El repentino rectángulo de luz brotó de la ventana de la fachada delantera. Se abrió la puerta. El señor Banerjee no llevaba las gafas puestas y parecía sorprendido, quizá por la hora o quizá por el estado en que se encontraba Nora. «Lo siento muchísimo, señor Banerjee. He cometido una estupidez muy grave. Por favor, llame una ambulancia». «Oh, señor. ¿Qué ha pasado? Por favor. Sí, llama una ambulancia. Enseguida». Medianoche, 3 minutos 48 segundos. Y fue entonces cuando se dejó caer, hacia adelante y a considerable velocidad, sobre el felpudo del señor Banerjee. Los cielos se oscurecen, el negro sobre el azul, más las estrellas por ti se atreven y resplandecen. Siguiente capítulo. El otro lado de la desesperación. La vida empieza al otro lado de la desesperación, escribió Sartre. Ya no llovía. Se encontraba bajo techo, sentada en una cama de hospital. Estaba en una habitación, había comido y se sentía mucho mejor. Tras explorarla, los médicos dijeron estar satisfechos con su evolución. Al parecer, era normal tener el abdomen blando. Intentó impresionar al médico dándole un dato que conocía por Ash: que el revestimiento del estómago se renueva cada pocos días. Entró una enfermera que se sentó en su cama con una carpeta y le hizo una batería de preguntas referidas a su salud mental. Nora decidió guardarse las experiencias vividas en la biblioteca de la medianoche. Imaginó que en una evaluación psiquiátrica llamaría la atención, como mínimo. Era poco probable que las ignotas realidades del universo estuvieran contempladas en las preguntas de atención psiquiátrica del Servicio Nacional de Salud. Las preguntas y respuestas se sucedieron a lo largo de 1 hora.
Se referían a la medicación que tomaba, a la muerte de su madre, a Voltaire, a su despido, a los problemas de dinero, al diagnóstico de su actual depresión. ¿Ha intentado hacer algo así alguna otra vez?, preguntó la enfermera. En esta vida no. ¿Y cómo te sientes ahora mismo? No lo sé. Un poco rara, pero ya no quiero morir. La enfermera garabateó en el formulario. Cuando la enfermera se hubo marchado, Nora contempló el suave vaivén de los árboles que se mecían por la brisa de la tarde y escuchó el distante rumor del tráfico que avanzaba lentamente por la circunvalación de Bedford. Aquello no eran más que árboles, tráfico y arquitectura mediocre, pero lo era también todo. Era la vida. Un poco más tarde decidió borrar sus publicaciones en redes alusivas a la muerte y en un momento de sincera emotividad escribió otro texto. Lo tituló Algo que ha aprendido. Firmado, una donadie que lo ha sido todo. Siguiente capítulo. Algo que he aprendido. Firmado, una donadie que lo ha sido todo. Es fácil dolerse por las vidas que no vivimos. Es fácil desear haber desarrollado otros talentos o haber dicho que sí a otras ofertas. Es fácil desear haber trabajado más, amado mejor, gestionado nuestro dinero más astutamente, haber caído mejor a la gente, no haber abandonado un grupo de música, haber vivido en Australia, haber dicho que sí a ese café o haber hecho más puñetero yoga. No cuesta ningún esfuerzo echar de menos a los amigos que no hicimos en el trabajo, a las parejas con las que no nos casamos o a los hijos que no tuvimos. No es difícil verse a través del cristal por el que miran otras personas y desear ser todas las caleidoscópicas versiones que éstas buscan en nosotros. Es fácil arrepentirse y lamentarse y hacerlo una y otra vez, hasta el infinito, hasta que se nos termine el tiempo. Sin embargo, el auténtico problema no son las vidas que lamentamos no vivir. El problema es ese lamento, el arrepentimiento en sí. Es el arrepentimiento lo que nos entristece y nos marchita, lo que nos hace sentirnos nuestro peor enemigo y el peor enemigo también de los demás. Es imposible saber si esas otras versiones de nosotras mismas habrían sido mejores o peores. Esas vidas están sucediendo en otro lugar. Eso es así. Pero también tu vida está sucediendo. Y ese es el suceso en que debemos centrarnos. Desde luego no podemos visitar todos los lugares, ni conocer a todas las personas, ni desempeñar todos los trabajos. Pero tenemos a nuestra disposición en nuestra vida casi todas las cosas que podemos sentir en cualquier otra vida. No tenemos que jugar a todos los juegos del mundo para sentir lo que es la victoria. No tenemos que oír todas las piezas musicales del mundo para entender la música. No tenemos que probar todas las variedades de uva del planeta para conocer los placeres del vino. El amor, la risa, el miedo y el dolor son divisas universales. Lo único que tenemos que hacer es cerrar los ojos y paladear la bebida que tenemos ante nosotros, escuchar la canción que alguien toca para nosotros en directo. Estamos tan plena y radicalmente vivos como en cualquier otra vida, y tenemos acceso a exactamente el mismo espectro emocional. Solo necesitamos ser una persona. Solo necesitamos experimentar una existencia. No tenemos que hacerlo todo a fin de ser todo, porque ya somos todo, ya somos infinitas. Mientras estamos vivas, contenemos todo un futuro de variopintas posibilidades. Seamos así pues amables y cariñosas con las personas con las que compartimos nuestra existencia. Levantemos de vez en cuando la mirada del lugar que ocupamos porque donde quiera que sea que nos situemos, el cielo se extiende hacia el infinito por encima de nuestras cabezas. Ayer yo sabía que no tenía futuro y me era imposible aceptar la vida como es hoy. Y sin embargo, hoy, esta misma vida caótica me parece preñada de esperanza, de potencial. Lo imposible, supongo, ocurre viviendo. Esquivaré en mi vida milagrosamente el dolor, la desesperanza, la pérdida, el desamor, las penurias, la soledad, la depresión. No, pero ¿quiero vivir? Sí. Sí, desde luego. 1000 veces sí. Siguiente capítulo. Vivir versus comprender. Unos minutos más tarde, su hermano entró a verla. Había oído el mensaje de audio que ella le había enviado, al que había respondido con un mensaje de texto apenas 7 minutos después de la medianoche.
¿Estás bien, hermanita? Cuando el hospital se puso en contacto con él, agarró el primer tren que salía desde Londres. Mientras esperaba en la estación de St. Pancras, compró para ella el último número de National Geographic. Antes encantaba leerlo, le dijo, dejando la revista sobre la cama de hospital. Me sigue encantando. Le hizo bien verlo. Seguían ahí sus cejas espesas y su sonrisa reticente. Había entrado en la habitación con aire un poco incómodo, con la cabeza gacha y el pelo más largo que en las 2 últimas vidas en que había coincidido con él. Siento haber estado un poco perdido últimamente, se excusó. No es por lo que te dijo Ravi, ni siquiera me acuerdo ya de los laberintos. He tenido una época muy rara, eso es todo. Después de la muerte de mamá estuve viendo un tipo con el que terminé dejándolo. Fue una ruptura muy fea. No quería tener que hablar contigo sobre el asunto y terminé no queriendo hablar con nadie. Solo quería beber y bebí, demasiado. Se convirtió en un auténtico problema, pero por fin he buscado ayuda profesional y ahora llevo semanas sin beber. Me estoy yendo al gimnasio a diario y he empezado el CrossFit. Ay, Joe, pobrecito. Siento mucho lo de esa ruptura. Y también todo lo demás. Tú eres todo lo que tengo, hermanita, aseveró con la voz un poco rota. Sé que no te he valorado lo suficiente. Sé que no siempre fui el mejor hermano cuando éramos adolescentes, pero tenía muchas movidas de las que ocuparme. Tenía que comportarme de cierta manera ante papá. Tenía que esconder mi sexualidad. Sé que no fue fácil para ti, pero para mí tampoco lo fue. A ti se te daba bien todo. Los estudios, la natación, la música. No podía competir contigo. Además, papá era papá y yo tenía que estar a la altura de esa visión espuriana que él tenía de cómo tiene que ser un hombre. Suspiró. Es raro. Probablemente recordemos las cosas de manera diferentes. Pero por favor, no me des de lado, ¿vale? Dejar el grupo fue una cosa, pero no des de lado la vida. No podría soportarlo. No daré de lado la vida si tú tampoco lo haces. Confía en mí. Yo no me voy a mover de aquí. Pensó en el dolor que le había inundado cuando se enteró en Sao Paulo de la muerte de su hermano a causa de una sobredosis. Le pidió que la abrazase y él la complació delicadamente. Nora sintió su calidez viva. Gracias por intentar tirarte al río para rescatarme, dijo ella. ¿Qué? Hasta el último momento pensé que no lo habías intentado siquiera, pero sí, te retuvieron. Gracias. De repente Joe supo de qué estaba hablando. Se sintió bastante confundido, preguntándose cómo era posible que supiera aquello cuando ella estaba metida en el agua, rumbo ya a la otra orilla del río. Ay, hermana, te quiero. Éramos jóvenes y un poco idiotas. Joe salió durante una hora. Fue a ver al casero para que le diera unas llaves del apartamento de su hermana y luego recogió el teléfono y algo de ropa para ella. Nora vio que Izzy le había enviado un mensaje. Siento no haberte contestado anoche, esta mañana. Quería poder hablar del tema como es debido. Tesis, antitesis, síntesis, toda la vaina. ¿Cómo estás? Te echo de menos. Ah, ¿sabes qué? Estoy pensando en volver al Reino Unido en junio. Definitivamente. Te echo de menos, amiga. Tengo un montón de fotos de ballenas jorobadas para enviarte. Besos. Nora dejó escapar desde el fondo de su garganta un leve ronroneo de felicidad involuntaria. Contestó el mensaje. Qué curioso, caviló para sí, cómo la vida te da una perspectiva radicalmente nueva de las cosas y esperas el tiempo necesario. Entró en la página de Facebook del Instituto Internacional de Investigaciones Polares. Encontró la fotografía de la mujer con la que había compartido camarote, Ingrid, junto al director de la expedición, Peter, midiendo el grosor del hielo con una fina broca, y un enlace a un artículo con el titular. El IIIP confirma que la última década fue la más cálida de que se sienten registros en el Ártico. Compartió el enlace y publicó un comentario. Enhorabuena por su magnífico trabajo. Decidió que cuando ganase un poco de dinero haría una donación. Luego, el día del alta, Joe pidió un Uber. Cuando salían del aparcamiento, Nora vio a Ash entrando al hospital. Debía de tener turno de tarde.
En esa vida tenía un coche distinto. Ash no la vio pese a que ella lo siguió con la mirada sonriendo. Nora esperó que fuera feliz y deseó que tuviera por delante un turno sencillo con un par de vesículas biliares y nada más. Quizá fuese a verlo correr la media maratón de Bedford ese mismo domingo. Quizá fuese ella quien lo invitara entonces a un café. Quizá. En la parte de atrás del coche, su hermano le dijo que estaba buscando algún tipo de trabajo como freelance. Quizá me haga ingeniero de sonido, dijo. Bueno, es una idea. A Nora le alegró oír eso. Pues adelante, hazlo. Creo que te gustaría. No sé por qué, tengo la sensación. Vale. Lo que quiero decir es que quizá no sea tan glamuroso como ser una estrella del rock conocida en todo el planeta. Pero bueno, es más seguro al menos. Quizá te permita ser más feliz incluso. Aquello era ir un poco lejos y Joe no le iba a seguir el juego, eso estaba claro. Pero su hermano sonrió y se dirigió un asentimiento a sí mismo. Hay un estudio de grabación en Hammersmith y están buscando ingenieros. Lo tengo a 5 minutos de casa. Podría ir andando. Hammersmith, sí, ese es el que te conviene. ¿Qué quieres decir? Nada, que suena bien. Hammersmith, ingeniero de sonido. Me suena que te haría feliz. Joe se rió de su hermana. Vale, Nora, vale. ¿Y te acuerdas del gimnasio del que te he hablado? Está justo al lado. Ah, qué bien. Hay tipos que molen. De hecho, sí. Hay un tipo que se llama Ewan. Es médico. Va a CrossFit. Ewan, claro. ¿Qué? Invítalo a hacer algún día. Joe se rió, convencido de que Nora estaba tomándole el pelo. No estoy seguro al 100% de que sea gay. Es gay, es 100% gay. Y le gustas al 100%. El doctor Ewan Langford. Pídele salir, tienes que confiar en mí. Será la mejor decisión que hayas tomado en tu vida. Su hermano se carcajeó mientras el taxi paraba delante del 33A de la avenida Bancroft. Pagó Joe, pues Nora seguía sin cartera y sin dinero. El señor Banerjee estaba sentado junto a su ventana, leyendo. Y en la calle Nora vio cómo su hermano escudriñaba con cara de sorpresa su teléfono. ¿Qué ocurre, Joe? No podía casi articular palabra. Langford... ¿Qué? El doctor Ewan Langford. Yo ni sabía que se apellidaba así, pero sí es él. Nora se encogió de hombros. Intuición de hermana. Agrégale, síguele. Mándale un mensaje privado. Haz lo que tengas que hacer. Bueno, que no te envíe fotografías desnudos si no se las pides. Pero ese es tu hombre, hazme caso, es él. Pero, ¿cómo sabías que se llamaba así? Agarró a su hermano del brazo, sabedora de que no había explicación satisfactoria que pudiera darle. Escúchame, Joe, dijo, recordando la antifilosofía impartida por la señora Elma en la biblioteca de la medianoche. No tienes que entender la vida, tienes que vivirla. Su hermano se dirigió hacia la puerta de la casa y Nora miró alrededor, a las casas adosadas y a las farolas y a los árboles que se elevaban hacia el cielo, y notó cómo sus pulmones se hinchaban con lo maravilloso de estar ahí, siendo testigo de todo aquello como por primera vez. Quizá en una de aquellas casas viviera otro saltador o saltadora, alguien que estuviera viviendo la tercera, la 17ª o la última versión de sí mismo o de sí misma. Se propuso identificarlos. Miró hacia el número 31, la casa del señor Banerjee. Vio cómo al otro lado de la ventana el señor Banerjee se le iluminaba el rostro progresivamente conforme se daba cuenta de que Nora estaba bien. Lo vio sonreír y pronunciar un gracias, inaudible. Como si el mero hecho de que siguiera con vida fuese algo por lo que estar agradecido. Al día siguiente buscaría algo de dinero e iría al vivero a comprarle una planta para su macizo de flores. De daleras, quizá. Estaba segura de que le gustarían las de daleras. No, gracias a usted, señor Banerjee, gritó de vuelta a ella, lanzándole al aire un amistoso beso. Gracias por todo. Y el señor Banerjee ensanchó aún más la sonrisa y los ojos se le entrecerraron en un gesto de preocupación amable. Y Nora recordó lo mucho que significaba dar cuidados y recibirlos. Siguió a su hermano al interior de su apartamento que iban a ordenar, observando al paso el color de los iris de su vecino, flores en las que no había reparado antes, pero que ahora la hipnotizaban gracias al color morado más exquisito que había visto nunca, como si las flores no fueran únicamente colores, sino parte de un lenguaje, notas en una maravillosa melodía floral, tan poderosa como las de Chopin, comunicando silenciosamente la arrebatadora majestuosidad de la vida. Siguiente capítulo, el volcán.
Resulta muy revelador descubrir que el lugar al que deseabas escapar es exactamente el mismo lugar del que escapaste, que la cárcel no era el lugar sino el punto de vista. El descubrimiento más particular que hizo Nora fue que, de todas las variaciones extrañamente divergentes de su propio yo que había experimentado, la sensación de cambio más radical la había vivido en la misma vida donde todo comenzó. En esa vida todo acababa y empezaba. El cambio mayor y más profundo, en efecto, no vino dado por ganar más dinero, ni por tener más éxito, ni por ser más popular, ni por vivir entre glaciares y osos polares en Svalbard. Vino dado por despertar en exactamente la misma cama, en el mismo apartamento húmedo y sucio, con su sofá desvencijado y su yuca, y sus cactus diminutos y sus estanterías llenas de manuales de yoga sin abrir. Estaba en el mismo teclado eléctrico y los mismos libros. Estaba la misma triste ausencia de su gato y estaba el desempleo. Estaba la misma impredecibilidad de la vida, esperándola. Y sin embargo todo era distinto. Era distinto porque Nora no sentía ya que debiese servir a los sueños de otras personas. No albergaba ya la convicción de que solo lograría realizarse siendo esa versión imaginaria de la hija, hermana, compañera, esposa, madre o empleada perfectas. Supo que lo conseguiría únicamente siendo un ser humano que orbitase sus propios objetivos y propósitos y que respondiese ante sí misma. Era distinto también porque vivía, habiendo estado muy cerca de morir. Y porque ella lo había elegido así. Había elegido vivir. Había palpado la vastedad de la vida y en esa vastedad había visto la potencialidad de las cosas que podría quizás ser y también sentir. Había otras escalas, otras músicas. En ella habitaban muchísimas cosas más allá de la monotonía y la depresión leve a moderadas salpimentadas de ocasionales brotes de desesperación. Aquello le dio esperanza e incluso hizo nacer en ella una gratitud pura, emocionada. La gratitud de poder habitar ese mundo sabiendo que tenía potencial para disfrutar de muchas maneras, observando el cielo nocturno cuajado de estrellas, viendo comedias malas de Ryan Bailey, escuchando música, alguien hablar, el latido de su propio corazón. Y todo era distinto, por fin y sobre todo porque aquel pesado y doloroso libro de los arrepentimientos se había quemado con todo éxito y no era ya más que polvo. Hola Nora, soy yo, Doreen. A Nora le hizo ilusión escuchar la voz de la madre de Leo, pues justo en ese momento estaba redactando un anuncio en el que ofrecía clases de piano. Vaya Doreen, quería pedirte disculpas por no haber podido darle la clase a Leo el otro día. No te preocupes, es agua pasada. Bueno, no voy a extenderme con los motivos, continuó Nora emocionada, pero te diré que no volverá a darse nunca una situación así. En el futuro prometo estar donde tengo que estar, si es que quieres que siga dándole clases de piano a Leo. No les voy a decepcionar. Entendería perfectamente que no quisieran, pero quiero que sepan que Leo posee un talento excepcional. Tiene algo especial para el piano. Puede terminar dedicándose a la música. Puede terminar recibiendo una beca del Royal College of Music. En fin, lo que quiero decir es que aunque no continúe tomando clases conmigo, debería por descontado seguir recibiéndolas en algún otro lugar. Eso es todo. Hubo una larga pausa. Nora no oyó más que el rumor de la estática en el teléfono y a continuación... Nora, querida, no pasa nada. No hace falta que me des tantas explicaciones. Ayer estuvimos los dos en el centro. Estaba comprándole un gel para la cara en la farmacia Boots y me dijo... Mamá, voy a seguir con las clases de piano, ¿verdad? Así que... ¿podría seguir donde le dejaron la semana pasada? ¿En serio? Ese es estupendo, claro. La semana que viene nos vemos entonces. En el momento en que colgó, Nora se sentó al piano e improvisó un tema. Le gustaba cómo sonaba. Se juró recordarle y ponerle alguna letra. Quizá podría convertirla en una canción con todas las de la ley y publicarlo en internet. Quizá podría escribir más canciones. O quizá se concentraría en trabajar y ahorrar para hacer un máster. O quizá podría hacer ambas cosas. ¿Quién sabe? Mientras tocaba, vio la revista que Joe le había comprado, abierta por una página en la que apareció una imagen del volcán Krakatoa, en Indonesia. La paradoja de los volcanes es que son símbolos de destrucción, pero también de vida. Cuando la lava se ralentiza y se enfría, termina solidificándose y con el tiempo se resquebraja y acaba por convertirse en suelo nutricio y fértil. Nora llegó a la conclusión de que ella no era un agujero negro, sino un volcán, y no podía huir de ese volcán, no podía huir de sí misma. Tendría que quedarse ahí y atender aquel nuevo territorio anegado por la lava que ya se enfriaba.
plantaría quizá un bosque dentro de sí. Siguiente capítulo y último. Y así termina todo. La señora Ellen parecía mucho mayor que en la biblioteca de la medianoche. Su pelo, antaño gris, se había vuelto blanco y ralo. Su expresión era de fatiga. Su rostro hacía pensar en un mapa por las líneas que lo surcaban, y tenía las manos moteadas de manchas. Seguía siendo tan aficionada al ajedrez, no obstante, como cuando era bibliotecaria en el Instituto Hazelden. La residencia de la tercera edad, Hojas de Roble, tenía un juego de ajedrez al que le hacía falta pasarle un paño y quitarle el polvo. «Aquí no puedo jugar con nadie», le dijo la señora Elma Nora. «Me hace mucha ilusión que hayas venido a verme. Ha sido toda una sorpresa». «Bueno, puedo venir todos los días si quieres, señora Elma». «Luis, por favor, llámame Luis. ¿No tienes cosas que hacer?» Nora sonrió. Aunque habían pasado únicamente 24 horas desde que le pediría a Neil permiso para poner su anuncio en teoría de cuerdas, ya había llamado un montón de gente preguntando. «Sí, imparto clases de piano y echo una mano en el refugio de personas sin hogar los martes alternos. Pero siempre tendré un rato disponible, y si le soy sincera, yo tampoco tengo a nadie con quien jugar al ajedrez». La señora Elm esbozó una sonrisa fatigada. «Pues me encantaría, la verdad». La anciana dirigió una mirada al otro lado de la pequeña ventana de su habitación. Nora siguió la dirección de sus ojos. Allá afuera vio un chico con un perro. Nora lo reconoció. Era Dylan paseando su Bull Mastiff. Sally, aquella perra tan nerviosa que tenía quemadura de cigarro y que le había agarrado cariño. Se preguntó con cierta indiferencia si a ese casero le importaría que tuviera perro. Al gato no le había puesto pegas. Tendría que esperar en cualquier caso a ponerse al día con el alquiler. «A veces una se siente sola», dijo la señora Elm. «Estando aquí, sentada, sin más, es fácil convencerse de que la partida ha terminado, como un rey solitario en el tablero. Ni siquiera sé cómo te acuerdas de mí». «Fuera del instituto no siempre me comporté como...» titubeó un instante. «He decepcionado a algunas personas. No siempre he sido una persona fácil. He hecho cosas de las que me arrepiento. No fui una buena esposa. Tampoco fui siempre una buena madre. La gente me ha dado un poco de lado y no la culpo, la verdad». «Usted siempre fue amable y cariñosa conmigo, señora... Luis. Siempre que la pasaba mal en la escuela tenías las palabras justas para mí». La señora Elm aquietó su respiración que se había agitado un poco. «Gracias, Nora. Y no estás sola ya en el tablero. Se te ha unido un peón». «Tú nunca fuiste un peón». Le tocaba a la señora Elma. Movió un alfil varias casillas hasta una posición amenazadora. En las comisuras de la boca se le dibujó una leve sonrisa. «Vas a ganar esta partida», observó Nora. Los ojos de la señora Elm chispearon, llenos de una vida repentina. «Ahí está la belleza de este juego, ¿no crees? Uno nunca sabe cómo va a terminar la partida». Nora sonrió. Contempló el resto de piezas que le quedaban en juego y reflexionó sobre su siguiente movimiento. Y ahora sí, este fue el final de la Biblioteca de la Medianoche. Así que, querida pana, si me acompañaste hasta este final de la historia, te quiero dar las gracias y disfrutaste de ella. Pues como siempre te invito a que dejes tu like, a que comentes qué tal te pareció esta lectura. Sabes que siempre me es grato poderles leer en los comentarios. Suscríbete para que no te pierdas de las siguientes transmisiones que se vienen en el canal. Todavía no sé qué vamos a leer, probablemente retomemos con literatura japonesa. Habrá que ver de cuál, si nos vamos directamente con nuestro cuarto Murakami o a ver qué otro autor se nos apetece, se nos antoja. Pero como siempre y por sobre todo, que si tienes la oportunidad, que consumas la obra original para apoyar a su autor y todas las personas que trabajaron en ella. Pero ahora sí, y sin nada más por el momento, nos veremos en el siguiente directo. Adiós.